retorno con ustedes. Estamos con Nicolás Laguna, estamos junto a Marcelo Silva y de este lado los periodistas Fernando Molina, Sandra Aliaga. Ya le hemos dado una y mil vueltas al tema marítimo. Vamos a la política, vamos a una de las noticias que ha encadenado, yo creo, el movimiento más importante político en este año. Habilitación de Morales, de Evo Morales y de Álvaro García Linera, cómo ha reaccionado la clase política, el Tribunal Supremo Electoral en medio y que ahora también está en entredicho, que se ha titulado en el Anuario de la Razón: Morales es habilitado, se polariza el país, binomios únicos y registros truchos, cuando todo el mundo andaba viendo si no había aparecido en alguna lista, y el Tribunal Supremo Electoral cierra el año bajo presiones, con los bloqueos, con las protestas de sectores de la oposición y las defensas del oficialismo. Esto, ya sabemos, está en el punto de intersección tan complejo del resultado del referéndum, la demanda 21F, y por otro lado la luz verde de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y claro, se cruza en eso y en eso se cruza el país, se polariza el país. No salimos de esto y creo que herido de muerte, le dijo un analista en esta mesa al Tribunal Supremo Electoral, más los últimos acontecimientos. Esto hace al núcleo de la batalla política. ¿Me equivoco o estamos ahí? ¿Y cómo lo interpretan y cómo creen que vamos a continuar el 2019? Bueno, estamos ahí. Morales es habilitado, no sé si es noticia relevante, creo que todo el mundo desde el Congreso del 2016, el mismo año del referéndum, diciembre, el MAS tomó la determinación de que Morales iba a ser candidato el 2019. Se habían planteado 4 estrategias, se utilizó una de ellas y esa es la que se articuló, y desde ahí el MAS tiene clarísimo que Morales va a ser candidato y va a ser candidato el 2019. Lo interesante, y es, diría, el juego político de las últimas semanas, que sí ha generado mucha noticia, es que si el país iba polarizado entre 2 fuerzas políticas, ¿no?, entre 2 candidaturas, o iba de alguna manera buscando un centro político. En este mismo programa, Claudia, lo hemos debatido cuando todavía había el pacto entre Unidad Nacional y los demócratas, de que podían convertirse en una expresión de la extrema derecha, ¿no? El MAS podía ser la opción popular de izquierda, y claro, Mesa iba a buscar un poco ser el centro de eso. Pues se acabó esa idea. Con la decisión que tomó Samuel Doria Medina, y le dio la patada muy dura a los demócratas, creo que el país sí está polarizado y se va a polarizar en 2 fuerzas políticas. Creo que va a repetir el mismo ejercicio electoral que ha repetido desde que Morales está en el gobierno, donde el 85%, si no más, de los electores va a concentrar su voto en 2 opciones políticas. Una será, por supuesto, la candidatura de Evo Morales, sin duda alguna, y la otra, creo que no va a haber elemento que cambie radicalmente esto, será la de Carlos Mesa. ¿Qué nos hace interesante esta polarización, que no es nueva en la historia electoral del país? Es de que aparentemente hay una deflación muy importante de las expectativas electorales de Evo Morales, lo cual nos podría llevar a una elección reñida, a una elección muy interesante, a una elección donde las oposiciones políticas, y esta vez representadas por Carlos Mesa, podrían tener algún chance, no solamente de tener mejores espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino inclusive poder forzar a una segunda vuelta electoral, lo cual sería inédito también en nuestro sistema electoral. Y por lo tanto, que después de la segunda vuelta el presidente no sea Evo Morales, sino pueda ser un Carlos Mesa y cambiar de nombre de presidente. Es hilar muy fino, pero la posibilidad es latente. Es que si me dice que está reñido, claro, y luego la segunda vuelta es muy latente. posible. ¿Qué dice usted? Yo creo que tendría cuidado con las encuestas. Me acuerdo del año 2008, cuando se hizo el referéndum para el revocatorio, que querían expulsar a Evo Morales del gobierno en media gestión. Había una encuesta y me acuerdo que estaba en el periódico y estaban los titulares y decían que Evo Morales tenía 35% de aprobación, 35, 38.
un mes y medio más tarde gana con el 67%. Entonces yo tendría mucho cuidado con las encuestas. Yo he trabajado con encuestas y si no las haces bien pueden decir cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un cuidado con ese dato que no es un dato oficial ni es un elemento central, digamos, del análisis en nuestro país, porque creo que han fallado muchísimo las encuestas. Te abro paréntesis, solamente para reforzar lo que dices, ya circulan dos encuestas que supuestamente fueron hechas en el mismo tiempo, ¿no? Con una muestra muy similar y te dan resultados absolutamente distintos. Eso te demuestra que alguna de las encuestas está mal hecha. Creo que ese es un elemento central. Lo que sí creo que sí hay una polarización entre esta bandera que la oposición ha sabido utilizar bastante bien del 21F. Yo creo que ellos mismos mataron el 21F el día que salió la sentencia constitucional, el día que le dijeron a las plataformas ciudadanas, váyanse a su casa, no vamos a protestar, nos vemos el 21 de febrero, dentro de 3 meses. No sé si se acuerdan, el día que sale la sentencia, en diciembre, las plataformas se van a la puerta del comité cívico, hubo gente en las plazas y toda la élite de Santa Cruz y del país en general le dijeron a todas estas plataformas, váyanse a su casa, nos vemos el 21 de febrero, vamos a protestar más bonito, es más cálido, no sé, carnaval. Y entonces las mataron, las apagaron, les quitaron el ímpetu y la capacidad de movilización. Lo que se ha visto en las últimas semanas es algo bastante pobre. Yo recuerdo también el año 2009, Evo Morales entraba en huelga de hambre, exigiendo que se apruebe la ley electoral para la elección en diciembre. Y en 2 semanas Evo Morales tenía, creo que más de 500,000 piquetes de huelga de hambre en todo el país, ¿no? Y una presión muy fuerte sobre la Asamblea Legislativa, que en esa época no tenía el control, el MAS en las 2 cámaras. En cambio ahora la huelga de hambre, no sé si hay 10 piquetes es mucho, nadie le da mucha bola, nadie quiere ir a hacer vigilia, les da flojera no comer. Los actores políticos, ninguno se ha sumado a la huelga de hambre, salvo algún diputado. Entonces, muy pobre en la capacidad de movilización. Creo que es más un elemento de una bandera política para construir una oposición que la posibilidad realmente o de la creencia misma de que pudieran evitar la habilitación de Evo Morales. Entonces, yo creo que ahí hay una bandera para una oposición que se va a construir muy similar a la de hace muchos años, que eso me preocupa porque significa que no ha cambiado mucho en su estructura y funcionamiento. Y por el otro lado el bloque popular, que con quizá un poco menos de respaldo en referencia a las últimas elecciones para Evo Morales, pero que ya se ha constituido de nuevo como bloque popular en su conjunto. No hay disidencias, está el CONAMAC, está la CIDOB, está la COB, están los interculturales, están los cocales, es decir, están los que siempre estuvieron articulados y bajo la misma plataforma. Entonces yo creo que ahí hay dos polos que evidentemente van a disputar. El polo de la derecha probablemente también tenga algún fraccionamiento, ¿no? Con, no sé, Jaime Paz o Víctor Hugo Cárdenas. Ahí hay algunos actores que quizá puedan obtener algo de votación. Sin duda habrá una candidatura más fuerte, pero es crítico si ellos piensan forzar una segunda vuelta. Estas votaciones que puedan menguar al bloque principal pueden ser críticos para que se genere la diferencia del 40%, más del 40% y 10 puntos de diferencia. En esta mesa hemos discutido también el carácter de los distintos sectores que piden que Evo Morales no vaya como candidato y los otros que piden que se respete el derecho a ir como candidato. Y pareciera a momentos que, claro, uno plantea lo masivo, y lo hemos discutido en esta mesa, ¿no? Una cosa es una marcha masiva que llega, y la historia nos ha marcado grandes postales de estos pedidos, de las grandes marchas, de las concentraciones, que por supuesto son válidas y hacen historia. Hoy en día estamos viviendo una nueva forma de decir no me gusta, no quiero, que se manifiesta sea en las redes sociales, que en las calles no está en las redes sociales, con el peso que puedan tener o que puedan hacernos imaginar tener. Y luego, y ha sido muy criticado también, no, pero son poquitos, el presidente Morales ha dicho que hagan dietas, ha hecho la burla y dice no es huelga, hacen dieta porque son o pertenecen en gran parte a una clase más pudiente, porque bloquea con su peluche, entonces si está con su pitita y su peluche, entonces no vale. Más o menos, porque todas estas personas en el campo sin marchar, aquí en la COB marchando, el que bloquea con un peluche, una silla o lo que fuera, el que no sale ni con su peluche ni con nada y se queda en su casa mirando, va a votar, todos van a votar y no sé si estamos sabiendo leer. Las cosas ya no se juegan solamente en la calle, ni de la misma manera, ¿no?
O sea, yo quiero volver un poquito atrás, es decir, yo creo que se desinfla un poco la visible oposición del posible bloque, y todo esto lo hago entre comillas porque no sé si realmente hay un bloque cohesionado contra el 21F, o sea, hay diferentes sectores y diferentes segmentos poblacionales que la pelean de diferente manera, o sea, yo creo que hay un juego. Ha habido un juego todo el año, ¿no es cierto?, en relación al referéndum del 21 de febrero, entre lo jurídico y lo político, porque constantemente estamos viendo ese tipo de tensiones. Hace un momento lo hablábamos en función de La Haya y vuelvo a retomar esa tensión, ese concepto, ¿no es cierto?, que ha habido, desde mi perspectiva, Sandra Aliaga, falta de ética en el manejo y en el juego que ha hecho el MAS, tratando de buscar estas salidas supuestamente legales, apelando al artículo no sé cuántos del Pacto de San José, porque perdió el referéndum, basado en que le habían metido gato por liebre 2 semanas antes con todo el lío de Gabriela Zapata, etcétera, etcétera, etcétera. Y no acepta el resultado del 21F, hace todas estas maniobras. Para mí hay falta de ética, hay falta de consistencia en las diferentes muestras y expresiones de la oposición, hay falta de consistencia. O sea, todos se unen en determinado momento con el único fin de oponerse a Evo Morales, oponerse al MAS, pero ¿qué proponen? No nos avisan qué es lo que están proponiendo. Y cuando estas contradicciones se van profundizando, ¿no es cierto? Porque resulta que el día que llaman a la habilitación o sea, a la presentación de candidaturas y demás, supuestamente este bloque opositor, si hubiera sido bloque, hubiera ido fortalecido tras un binomio. Y presentan 8. Uno no fue habilitado, pero y uno se baja a último momento, eso fue o sea, pero presentaron 8, ¿no es cierto? Entonces ves una oposición escindida, etcétera, etcétera, y en medio estamos la ciudadanía sin mayores opciones reales, sin argumentos, sin propuestas, ¿no es cierto? Y vuelvo a lo que decía hace un momento. Nos está faltando cambiar la cultura política porque, entre otras cosas, esto ha generado actos de violencia ya a estas alturas del partido, insostenible. Lo que ha pasado en Santa Cruz con la quema del Tribunal Electoral Departamental ya me parece señales que realmente nos tienen que preocupar. Hay un desgaste en el gobierno del MAS, de Evo Morales, por supuesto que hay un desgaste. Hay una vulneración del Estado de Derecho, de acuerdo a muchísima gente, sí la hay, yo estoy de acuerdo, porque por esta cuestión de falta de ética a la que aludía hace un momento. Hay casos vergonzosos de corrupción en marcha, hay casos. Hay autoritarismo, hay autoritarismo. ¿Cuáles son las respuestas? Y entonces el bloque de oposición podría decir algo más que Bolivia dijo no, y eso lo hemos discutido, como dice Claudia, en muchas oportunidades. Una parte significativa de Bolivia dijo no, una parte significativa de Bolivia dijo sí. La violencia no solamente con fuego, quemando instalaciones del Estado, sino la violencia simbólica, esa que vivimos los ciudadanos también. ¿Dónde trabajas? En tal ministerio, Samba Canuta, o ¿dónde vives? En tal lugar, tal por cual. Soy un artista que ha tocado en el concierto del... pero a destrozar. Hay en las redes, en los cafés, en lo que se dice, hay mucha violencia, hay mucha agresividad contra el artista, contra el militante, el no militante, el ciudadano, el intelectual, el profesor, el arquitecto. Lo titulas bien. Hay polarización.
¿Será polarización o despelote total? Porque polarización es cuando nítidamente el país se polariza en dos. Pero es Evo contra Evo, ¿no? Esa es la polarización. Ahora, evidentemente, cada bloque, sobre todo el bloque contra Evo, está fragmentado. Ahora, a mí lo que me preocupa y me ha preocupado este año ha sido la falta de espíritu práctico que tenemos los bolivianos, porque este asunto de la repostulación de Evo ya estaba resuelto el 2017, en el anuario del 2017 ya estaba resuelto, y nos hemos entrampado porque así somos los bolivianos, somos incapaces de ir al grano, ¿no? Nos hemos entrampado en una discusión creando la falsa expectativa de que el Tribunal Electoral podía hacer algo, ¿no? Cuando desde el punto de vista legal aquí los abogados saben que no se podía hacer nada, y en lugar de preservar eso que teníamos, que era ese Tribunal Electoral que a mí me gustaba bastante, que era... con Exeni, con Uriona. Exacto. Y yo se los he dicho, justamente porque creo en la responsabilidad, lo voy a decir públicamente, se los he dicho a los del tribunal una vez en una reunión que hubo, cuando se estaba ya cocinando esta cuestión, y les dije, ustedes no tienen la capacidad de subvertir, ¿no es cierto?, lo que ya está decidido, ¿no? Porque no tienen la capacidad coercitiva que sí está en el Tribunal Constitucional y en el gobierno. Entonces, ¿por qué no se libran de una vez del asunto y conservamos el tribunal? Obviamente mis palabras cayeron en terreno no muy fértil, y el resultado es que estamos yendo a unas elecciones con un tribunal muy debilitado. Esa es mi gran preocupación, porque yo creo que la salida pacífica de este entuerto que ya trae violencia, como dice Sandra, es la elección. O sea, yo creo que no hay otra salida, y el fracaso de las plataformas, que se nota mucho en estos días, es justamente por eso, porque ellos han apostado por una salida no electoral, digamos, a la cuestión, que no se va a dar por una serie de condiciones sociológicas, ¿no es cierto?, el tipo de clase social que está involucrada y demás. Entonces, la única salida pacífica para esto es la electoral. Y para eso las elecciones tienen que ser confiables para ambos bandos, ¿no? Y si el tribunal está tan debilitado, me temo que un mal resultado para la oposición no sería confiable para la oposición. Y eso nos puede llevar a una violencia mucho más grave. Mira que coincido plenamente contigo en una razón. El otro día alguien me preguntaba en clases, me decía, ¿usted cree que Bolivia está al pronto o cerca de un proceso de violencia? Yo decía, no. Sociológicamente, la morfología que tenemos en este momento no te da espacio para ello. Primero, porque hay estabilidad económica. El gran baño de los revoltigos sociales es la inestabilidad económica, cuando tienes que hacer fila para el pan, etcétera, etcétera. Segundo elemento es las características sociales de aquellos sectores que podrían promover la violencia. No es la calle su espacio, no es el vandalismo, no es la protesta el espacio básico. Pero había un escenario, y ese escenario que lo pintábamos era el que tú mencionas, y aquí está la importancia. Es el resultado de la elección de octubre del 2019. Ahí puede estar el polvorín. Y ahí es cuando te preocupa el hecho de tener un Tribunal Supremo Electoral realmente solvente, que te pueda llevar adelante una elección donde los de A y los de B te digan, señores, hemos perdido en cancha, qué desgracia, nos ha fallado esto, nos han vuelto a meter una mentira en último momento, ¿no? Pero que nadie le eche la culpa al Tribunal Supremo Electoral en un vicio de fraude. Dos cositas que quiero decir para terminar en mi intervención. Una, yo no desahucio completamente el tema del 21 de febrero. Yo estoy de acuerdo contigo, Sandra. Realmente, lo que tú describes es algo increíble. ¿Es una acción legal la repostulación de Morales? Sí, es inmoral. Ese es el problema. Y el gran problema es de que ese va a ser el elemento que creo que muchos electores van a tener ahí para racionalizar su voto. Y el otro elemento fundamental que el MAN nos va a tratar de decir en este tiempo, ya lo estamos empezando a ver, es decir, un ratito, está bien, vamos, hombre, cualquiera se pasa un referéndum encima, ¿no? Pero cuidado, que podemos saltar a la nada. Cuidado, que puede venir crisis e inestabilidad económica. Cuidado, que podemos estar como la Argentina. Cuidado que un gobierno no va a aguantar un bloqueo entre Occidente y Oriente que nosotros manejamos. Está bien, podemos perder las urnas, pero tenemos las calles. Hay que tener,
O sea, te ubicas, yo creo que esos son los elementos que se van a esgrimir en este tiempo, básicamente, en un periodo además de propaganda, de marketing electoral que va a ser muy largo, ¿no? Y en medio de una bolsonarización de la región que es absolutamente preocupante, le cedo la palabra a Nicolás. No, yo creo que todo acto político tiene consecuencias, ¿no? Que la gente asuma una posición o no durante la elección lo va a decidir cada quien, cada uno tiene su conciencia, su criterio, su perspectiva de lo que es el país, y hacia adelante tendrá que decidir qué quiere votar en función de eso, ¿no? Creo que es más importante porque va a ser más racional la elección, vas a racionalizar mejor, porque sí, porque no. Realmente me incomoda que no se haya asumido lo que se decidió en el referéndum o se decidió lo que hubo en el Tribunal Constitucional, o me interesa más la estabilidad, me preocupa más que no nos bolsonaricemos o no nos macricemos. Y creo que ese va a ser un poco el debate, pero sí me parece fundamental que garanticemos, y eso sería interesante, un pacto de todos los que están participando de esta elección. Al final ya han entrado, ya están ahí. Carlos Mesa puede decir el 21F o puede decir el señor Víctor Hugo Cárdenas, esto es una barbaridad, pero si realmente creyeran en que esa es una barbaridad, no estarían ahí. Ya se hubieran retirado, se hubieran hecho a un lado y no lo están haciendo. Fuera entonces, una racionalización, me quedaría más tranquila, pero esta es una campaña larga, va a ser una campaña peleada y una campaña donde Claudia, la emoción a veces puede jugar más que creo que aquí los partidos deberían jugar a que las emociones, está bien que jueguen en sus programas de gobierno con las emociones, pero sí a darle la solvencia al Tribunal Supremo Electoral. Y creo que estamos a tiempo, justamente porque es una campaña larga, de que si alguien tiene en este momento una duda, una sospecha, una preocupación respecto al padrón, respecto a las huellas que tenemos, lo que Nicolás, sea, ya están pudieran hablando, acordar qué hacemos para que el Tribunal Electoral nos dé la solvencia. Ya están diciendo que ese tribunal va a cometer fraude. Pero siempre ya lo han hecho, la oposición siempre ha hecho eso con Evo Morales. Cuando ganan no las fuerzas, cuando ganan las fuerzas opositoras, se quedan callados. Pero ya lo están diciendo, ya están generando, ya están preparando. No, pero lo que pasa es que ha habido un proceso de crisis. ¿Qué hacemos para que esto sea solvente, ¿no? Algunos dicen, ¿se habrá llegado hasta aquí con tanto costo político, social, para ir a perder de manera tonta una elección? Claro, el realismo político y el maquiavelismo te hace pensar eso, ¿no? Es decir, y eso recae inmediatamente sobre el Tribunal Supremo. Pero el MAS, cuando perdió el referéndum, salió el resultado que salió. No, o sea, era más fácil articular los resultados. Ese era el tribunal que hemos perdido, desgraciadamente. Ese es el tribunal. Pero yo creo que todavía está ahí vigente, ¿no? Hemos perdido. Bueno, yo estoy de acuerdo que puede recuperarse, de acuerdo. Hay tiempo pero para tiene que eso. ser un acuerdo de los Espero eso, políticos. porque esa es la salida pacífica. No quiero decir cuando digo que fracasa el 21F, que fracasa el ideal del 21F, sino que es el método de movilización es el que fracasa, ¿no? Bueno, y fracasa nuestra capacidad y posibilidad de generar nuevos liderazgos y de cambiar los códigos y comportamientos políticos, lamentablemente. Se acabó el programa, casi se acaba el año, hemos tratado dos temas. Ese no ha sido anuario. De repente hay que volver a sentarnos. Sandra Aliaga, Fernando Molina, Marcelo Silva, Nicolás Laguna, muchas gracias a usted. Nos faltan varios temas, nos ha faltado, sí, en la economía, varios logros del Estado boliviano, de todos, como en la demanda, logros de todos en términos de economía, papel de la empresa privada. Los 103 feminicidios. 103 feminicidios, es decir, pareciera campeonato de superar la cifra. Estamos retrocediendo en la violencia y también los infanticidios y la inseguridad y la historia y la corrupción, la medalla presidencial, en fin. ¿Quiere usted conocer a fondo todos estos temas? Compre el anuario de La Razón. Esta salió el 19 de diciembre, pero si usted por alguna razón no lo tiene, se va a cualquiera de nuestras agencias y va a tener el anuario. Yo voy a sentar a estos mismos invitados el próximo año para continuar masticando este 2018 y comprender mejor lo que se viene el 2019, que no es poco. Gracias a Cadena A por otro año de amistad, gracias a todos los compañeros que trabajan con nosotros. Me encanta esta alianza La Razón Cadena A y el entusiasmo y el cariño con el que somos tratados en esta casa. Que tenga usted un excelente fin de año y que sea un gran año para el país. Buenas noches.